suplementos, comidas, hasta remedios caseros que pueden afectar el funcionamiento correcto de la tiroides. Pero ¿cuáles sí y cuáles no? Para aclarar este tema está con nosotros el doctor Alonso Acuña. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son esas sustancias que están en muchas ocasiones, tal vez en los suplementos, en la comida, que nos pueden afectar, doctor? Es una excelente pregunta y es algo que la gente normalmente pasa desapercibido, que es el yodo. Realmente el yodo es parte importante de nuestra dieta. Una de las principales fuentes del yodo es la parte de la sal, porque por reglamentación la sal viene yodada. Esto se hizo mucho tiempo atrás y se hizo con la finalidad de poder disminuir el problema de bocio e hipotiroidismo por déficits nutricionales. Esto pasaba mucho antes, en donde no se le daba, sobre todo a los niños, suficiente yodo, carecían de esa materia prima porque la hormona tiroidea principalmente está construida alrededor de la molécula del yodo y entonces estos niños terminaban teniendo lo que se llama hipotiroidismo, ¿verdad? Y una de las cosas, que es que la hormona funciona menos, y una de las cosas que generaba era problemas en su desarrollo, sobre todo cognitivo. Entonces empezó a incluirse el yodo en muchos alimentos como algo hecho, digamos, desde el punto de vista de fabricación del alimento, como, un poco desde el punto de vista ya más global, evitar este tipo de problema. Y esa molécula de yodo está en muchos de los alimentos y a veces lo pasamos desapercibido y eventualmente, dependiendo de la condición de tiroides que tenga la persona, podría influir o positivamente o negativamente. Les recordamos que estamos en el Facebook Live para que ustedes realicen todas sus consultas al doctor internista. Ahora, ¿cuáles son esos alimentos que consumimos todos los días y que no deberíamos de consumir porque nos afectan la tiroides? Claro, hay varios alimentos que tienen yodo, digamos, productos como por ejemplo la leche viene fortificada, como la hablábamos. También, por ejemplo, los productos de la soya tienen ya naturalmente yodo. El pescado ya tiene, algunos mariscos también tienen ya, naturalmente traen yodo dentro de sí. Las algas y algunos productos como por ejemplo entonces que se come, la gente que le gusta ahora mucho el sushi, ahí tenemos algunas otras cosas. Entonces hay varios alimentos que lo tienen. Y decirles que esto va a ser útil si tenemos problemas, por ejemplo, de un hipotiroidismo debido a déficit de yodo, que ya cada vez es menos frecuente. Entonces ahí más bien este tipo de alimentos puede ser positivo y puede ser favorable para digamos, como evolucione la enfermedad, pero en otras condiciones más bien va a ser problemático. Doctor, vamos a la táctil para poder ver, porque allá tenemos precisamente los alimentos que podríamos consumir y los que no podríamos consumir. Por ejemplo, empezamos por acá, esos productos con soya, doctor. Correcto. ¿Se permite o no? Los productos con soya tienen una cantidad importante de yodo, entonces ahí estos alimentos todo depende, ¿verdad? Si usted está carente de yodo, por ejemplo, puede ser útil. Pero también tenemos, por ejemplo, pacientes que ya tienen problemas de hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces producen demasiada hormona, entonces darle materia prima, como por ejemplo la soya, los productos como granos y cereales, la leche, todo lo que sea leche, por eso el chocolate con leche también, ya el mismo chocolate puede llevar yodo, y el pescado, algas, ¿verdad? El alga roja, el kelp, los huevos ya tienen yodo. Entonces, si usted está con un problema de hipertiroidismo, podría generar lógicamente un empeoramiento de este problema. Y lo otro es, si usted está siendo estudiado, por ejemplo, hay condiciones que el paciente requiere hacerse un estudio de medicina nuclear por una condición específica y requerimos que el paciente tenga una dieta baja en yodo. ¿Para qué? Para que el estudio capture de mejor manera, ¿verdad? El medio que usamos, el trazante que usamos, y ocupamos dietas bajas en yodo. Entonces, evitar estos alimentos, por ejemplo, antes de un gamma de tiroides, que es un estudio específico, entonces puede ayudarnos a que el estudio tenga un mejor resultado. Entonces, en caso de hipertiroidismo, evitamos estos alimentos, pero en caso de hipotiroidismo, ¿cuáles evitamos? Sí, en caso de hipotiroidismo no tenemos tanto problema con esto porque el tema no es yodo. Usualmente más bien ahí el tema es que la causa número uno de problemas de hipotiroidismo en mujeres sobre todo es problemas autoinmunes, donde el sistema inmunológico daña la tiroides, ¿verdad? Y entonces termina generando menos funcionamiento. El hipotiroidismo por déficit de yodo, ¿verdad? Es cada vez menos frecuente por esta misma razón, porque muchos alimentos vienen fortificados con yodo. Entonces ya no vemos eso que se veía antes, ¿verdad?
Y eso estamos hablando de décadas anteriores, en donde sí se podía ver este tipo, ya casi no. Y lo que vemos es más como este tipo autoinmune, que eso se le llama tiroiditis crónica Hashimoto y es una causa muy frecuente de hipotiroidismo. Esos alimentos que están acá, ¿quién sí los podría consumir? Ok, una persona que no tenga patología tiroidea puede consumir estos alimentos, ¿verdad? Libremente. Lógicamente, libremente, y lógicamente no va a aumentar el riesgo de algún trastorno tiroideo. Eso es muy importante decirlo, ¿verdad? Entonces, si una persona sana no tiene patología tiroidea, no quiere decir que el consumir estos alimentos va a incrementar el riesgo, porque su hormona se produce en una cantidad normal y el mecanismo de funcionamiento de la tiroides es normal. Para aclararle a la gente, nosotros tenemos, dos hormonas que se producen principalmente en relación a la tiroides. La principal, que es la tiroxina, ¿verdad? Que es la que cuando una persona tiene funcionando menos la tiroides se le da en forma exógena que se llama levotiroxina, ¿verdad? Que muchos tal vez lo conocen como Eutirox en la caja, ¿verdad? O en la medicina privada. Y tenemos la otra hormona esa es la forma que se llama T4 y la otra que el cuerpo usa, que es la forma activa, que es la T3, que lo que hace es quitarle un pedacito, ¿verdad? Una molécula de yodo y eventualmente eso ya nos permite a nosotros usar esa hormona a nivel celular, ¿verdad? Que es la triyodotironina. Doctor, existen algunos remedios que a veces nosotros nos tomamos, que nos recomienda ahí la vecina. ¿Cuáles no deberíamos de consumir si padecemos de hipotiroidismo o hipertiroidismo? Vea, esa es una excelente pregunta. Esto tenemos que tener cuidado un poco con lo que es este tipo de recomendaciones, sobre todo si uno ya tiene problema tiroideo. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene hipertiroidismo y le recomiendan algunos productos nutricionales o suplementos, algunos de esos ya vienen fortificados con yodo y pueden empeorar el problema. Y al revés, si tiene un problema de hipotiroidismo, este tipo de suplementos no va a sustituir el requerimiento de una hormona tiroidea. Entonces, es muy importante que si hay alguna condición de patología tiroidea o se sospecha, se hagan los exámenes necesarios y que sea valorada por un médico para que eventualmente tome las decisiones necesarias. Doctor, para que nos quede bien claro, esos alimentos que acabamos de ver acá, las personas con hipertiroidismo no los deben de consumir, pero las que tienen hipotiroidismo, ¿deberían consumirlos o no? No necesariamente, como les decía, porque depende de la causa del hipotiroidismo. Y entonces, si eventualmente el problema del hipotiroidismo es un problema de inmunidad, de la parte de autoinmune, no sirve mucho consumir alimentos que tienen yodo, porque ahí el problema es que ya la hormona no se produce porque la glándula está dañada. Entonces, aunque le demos la materia prima, no va a poderla producir. Y ahí lo que va a ocupar esa persona es probablemente la hormona tiroidea de forma exógena. Entonces, ahí no hace ese efecto, no es tan necesario. En el hipertiroidismo sí, y en otras condiciones, por ejemplo, cuando ocupamos tratar a un paciente, por ejemplo, de cáncer de tiroides, por ejemplo, o un paciente que tiene hipertiroidismo, queremos que estos alimentos estén en la menor cantidad, no solo por el tema de que produzca menos hormona, sino por el tema de que cuando damos tratamientos, hay uno que se llama yodo radioactivo, las personas que han padecido de cáncer de tiroides lo conocen muy bien, y este tipo de dieta baja en yodo nos permite que el yodo radioactivo que estemos dando se adhiera mejor y eventualmente haga el efecto que queremos. En el caso de los suplementos, doctor, en el hipotiroidismo, se recomiendan ciertos. ¿Es recomendable realmente suplementar a una persona que tenga hipotiroidismo? ¿Y con qué? Sí. Vamos a ver, la persona que tiene un hipotiroidismo, insisto, aquí los suplementos realmente no van a hacer la mayor diferencia, ¿verdad? Si la persona tiene que suplementarse con algunas otras o por algunas otras razones, por ejemplo, que se le encuentra un déficit de vitamina D, algún déficit vitamínico específico, debe suplementarse esa vitamina y eventualmente ya recibir la hormona tiroidea si tiene un hipotiroidismo. Ahora, hay una condición que es frecuente que se llama hipotiroidismo subclínico. Y esa es una condición en donde la hormona no se está produciendo en una cantidad suficiente, pero en un porcentaje grande esas personas vuelven a la normalidad de producción de la hormona. Y esto ocupa un seguimiento del médico, digamos, de un personal de salud que esté viendo cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo. Y ahí sí, consumir estos alimentos más bien podría ser positivo. ¿Y en el caso del hipertiroidismo, doctor, se recomiendan los suplementos? No, realmente en el caso del hipertiroidismo, realmente más bien casi siempre ocupamos tratamientos específicos que bloquean la producción de la hormona tiroidea a nivel de la glándula y que eviten
permiten que se active a nivel periférico, digámoslo así, para que entonces no genere todo el efecto a nivel sistémico. Y muchas veces ocupamos también en un porcentaje importante de pacientes darles el yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque esa glándula está hiperfuncional y hay que tratar, digámoslo así, como de quemarla, o sea, de evitar que siga produciendo, y eso lo hacemos a través de terapia de yodo radioactivo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por sus Con muchísimo recomendaciones. gusto. Muy amable. Un gusto. Gracias. Hasta luego.